Gloria al nombre de Jesús, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio que hemos estado llevando a cabo. Estudio de la Biblia para principiantes. Y doy gracias al Señor por todos los que están aprendiendo de la palabra de Dios. Hay temas que son un poquito complicados para tratar, pero es necesario que usted los conozca. Es necesario que usted sepa que estos temas son bases son claves para que la iglesia marche triunfante, marche en orden. El Señor no dejó nada a la deriva, todo lo hizo perfecto. La Escritura, inspirada por nuestro Dios, nos enseña los pasos a dar para que a través de la obediencia a esta bendita palabra, nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, en lo material, en lo espiritual y en la salud. Pero para alcanzar estas promesas, para alcanzar estas bendiciones, necesitamos conocer qué es lo que Dios pide para alcanzar sus promesas. Recuerde, todas las promesas del Señor están condicionadas. Todas las promesas del Señor están condicionadas. Entonces, para que usted conozca cada una de esas promesas y para que usted reciba esas promesas, necesita saber las condiciones que hay. Todos queremos ser sanos. Todos queremos tener una buena posición económica también. Todos queremos estar bien en el aspecto material, en el aspecto espiritual. Todos anhelamos esos beneficios, esas promesas de parte de Dios. Pero para obtenerlas, les decía, para obtener esas promesas necesitamos conocer también las condiciones que el Señor pone. Bien, entonces hoy vamos a continuar con la tercera parte de este tema que hemos estado cubriendo acerca de el pastor, el cual es digno de su salario, el cual es digno de que el pastor sea bendecido también por la congregación. El pastor es, ya lo estuve explicando anteriormente, es un hombre que trabaja fuertemente. Estoy refiriéndome al pastor llamado por Dios, al pastor dado por Dios a la congregación. Ahora, él es un labrador que empieza a sembrar la semilla y para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Y muchas veces es fuerte el trabajo, más de lo que ustedes se imaginan. Nosotros en el caso de mi esposa, yo ya estuve mencionando, dimos inicio en una casa. Ahí empezamos a dar los estudios y el Señor nos empezó a prosperar. La casa se empezó a llenar hasta conseguir un local. Pero fue un proceso no fácil. Estuvo complicado. Y lo curioso es que después de que parece que todo iba avanzando y todo iba hacia adelante, de repente se fueron todos, con excepción de una familia que se quedó con nosotros. Pero todos los demás se fueron. Y había que volver a empezar otra vez desde abajo. No es fácil el trabajo del pastor, es complicado. Ahora, no todo queda en que se fueron y ya. No, cada una de esas familias dejó una huella en nuestro corazón. Por no decir una herida en nuestro corazón. Porque aprendimos a amarlos, aprendimos a valorarlos y de repente se fueron. Sin saber, sin conocer las razones. Pero el Señor conoce todo. Esto lo estoy dando como un testimonio de que no es tan fácil el pastorado. Se llora, a veces en silencio uno llora. A veces ve uno a la esposa también pasar sus momentos difíciles. Y a veces porque uno es criticado. De por sí uno desde que toma el pastorado sabe lo que le espera. Cuando se nos va a ordenar se nos dice, mire, usted va a pasar por ese tipo de situaciones. Pero todo es, a final de cuentas,
para que nosotros vayamos creciendo en el ministerio y comprendiendo el sufrimiento de la gente que nos rodea. Bien, entonces, el obrero es digno de su salario, pero el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero y debe trabajar con paciencia. Ir sembrando la buena semilla en el corazón de los hermanos hasta que por fin esa semilla germina, esa semilla brota, crece y empieza a dar fruto. Es un proceso, a veces largo, pero vale la pena. Ahora hablábamos de cómo puede la iglesia suplir los gastos del templo donde se congregan. Recuerde que en el templo, por ejemplo en el caso nuestro, aquí se paga una buena cantidad de renta y más aparte las demás utilidades como el agua, la luz, el gas, el teléfono, etc. Es una gran lista. ¿Y de dónde sale todo eso? Pues si el pastor fuera multimillonario, el pastor cubriría todo. Y tenemos un padre que es lo más rico que puede haber. Y él podría suplir todas esas necesidades, nuestro padre, y decirle: hey Señor, hazme un cheque de $100,000 o hazme un cheque de $1,000,000 para, en vez de pagar renta, mejor voy a pagar todo el edificio, para que mis hermanos no tengan que preocuparse de ninguna utilidad que hay que pagar, de que no hay que pagar renta, ahora ya está completamente pagado. Señor, escríbeme ese cheque por ese $1,000,000. Y qué bueno sería, ¿no?, que dijera: sí, mijo, mira, te lo voy a escribir ahorita, ve y págalo completamente. Qué bonito sería eso. Y bueno, Dios lo podría hacer. Nada imposible para Él. Pero también, ¿cuál sería la responsabilidad nuestra? ¿Cómo nosotros podríamos obtener la bendición de parte de Dios si no hacemos la parte que nos corresponde? Hay pastores que a las congregaciones no se les enseña cómo trabajar en las finanzas, cómo alcanzar la bendición a través de las finanzas, y por eso se batalla mucho para que crezca un pastor. Batallan. El pastor tiene temor de enseñar acerca de que la congregación tiene que diezmar. ¿Y por qué tiene temor? Porque piensa que la gente se le va a ir cuando oigan de los diezmos. El cual, pues solamente el más tacaño de los que están viniendo a la iglesia no se pone a pensar que si está ganando $1,000 o está ganando $100, vivo aquí en Estados Unidos, voy a hablar de esto. Si está ganando $100, el 10% serían solamente $10, le quedan $90 para esa persona. Pero con esos $10 que esa persona da, de cada 100 que gane, está invirtiéndolo en la obra del Señor. Solamente con el 10%. Y de esto voy a hablar más claro si me da tiempo, y si no, hablaré mañana. Si la iglesia debe diezmar o no debe diezmar. Si es bíblico diezmar o no es bíblico diezmar. Eso vamos a verlo por las Escrituras. No es porque oí de alguien. No es porque alguien me dijo que esto no era así. No, porque hay mucho mañoso. Usted que apenas empieza, cuidado con esos mañosos, porque de todo le pelean. Nunca escudriñan la Biblia, no saben lo que es vivir en el pastorado. Nunca han estado ellos de pastores. Tuvieron una mala experiencia u oyeron de una mala experiencia, y en eso se basan para criticar a todos los demás. Y ya es tiempo de que nosotros escudriñemos lo que dice la palabra de Dios, y tenemos que basarnos en lo que Dios quiere de nosotros, no lo que el hombre quiere. Antes de llegar a ese punto de lo que es el diezmo, lo que son las ofrendas y las limosnas, son tres cosas diferentes.
el diezmo, las ofrendas y la limosna. Pero antes de que les explique acerca de esos puntos que son tan importantes, quiero decirles que muchos pastores tienen temor de enseñar esto. Una tal vez por ignorancia, porque no saben, no conocen cómo comprobar acerca de los diezmos, ofrendas y limosnas. ¿Cuál es la diferencia? Por esa razón prefieren no enseñar. Pero tampoco las congregaciones crecen en ningún aspecto, ni en número, ni en finanzas. Y es un corredero de gente por todos lados porque no aprenden nada. Y por esa razón batallan en las finanzas. A veces hay algunas congregaciones donde las hermanas tienen que estar ahí en la cocina vendiendo comida para suplir los gastos. Y las hermanas, en vez de ser instruidas en la palabra, están allá cocinando afuera y se están perdiendo lo mejor, estar en la presencia del Señor. Y eso es un desastre también. Eso yo nunca lo permito aquí en la iglesia. No se les permite que se estén vendiendo de ninguna clase de artículos, ni rifas, nada de eso. Las personas, y gracias a Dios, damos gracias al Señor, que los hermanos aquí en la congregación, por lo menos el 90% han tomado responsabilidades. Y vamos hacia adelante en esto. ¿Por qué? Porque han sido instruidos en la palabra. Y usted que está principiando, que apenas inicia en el conocimiento de la palabra de Dios, es bueno que se vaya fundamentando en lo que dice la Escritura, no lo que dicen aquellos que están amargados en un momento dado, aquellos que están en contra siempre de la palabra de Dios. Ellos en su tiempo serán juzgados, pero usted mantenga su corazón limpio, sano y dispuesto a escuchar lo que dice Dios a través de su palabra. Ahora también hay pastores que se basan únicamente en las finanzas, se basan solamente en las donaciones que hacen las iglesias. Algunos, ya cuando la iglesia está grande, cuando hay un buen número, bueno, gracias a Dios las donaciones cubren las necesidades que hay. Ahora también aquí tiene que haber un balance, les recuerdo. El pastor no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. El pastor debe estar consciente de que si la congregación está iniciando y si los gastos no son suficientes para cubrir las necesidades que hay, pues el pastor tiene que trabajar, debe tener un trabajo secular. O a veces la esposa del pastor, como fue en mi caso. Mi esposa dijo, yo me pongo a trabajar y tú trabaja en la obra y vamos a sacar adelante los gastos. Y vamos a sacar adelante la congregación. Y Dios bendiga a mi esposa por tomar esa decisión. Porque así me dio la libertad para que yo pudiera dedicarme de lleno a trabajar con los hermanos, a instruirlos en la palabra, a dar estudios en los hogares, a abrir células. Y doy gracias a mi esposa también porque llegó un momento en que teníamos por semana 7 células, 7 estudios en los hogares. Salía ella de su trabajo y yo también salía a veces bien cansado de mi trabajo también que estaba haciendo en la oficina. Y créanme que fue dar 7 estudios en diferentes casas durante la semana era pesadísimo. Pero al final del día salíamos contentos, satisfechos, porque veíamos que se estaban abriendo nuevos hogares para que la congregación siguiera hacia adelante. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Nos dimos a la ardua tarea de visitar hermanos, de trabajar, de visitar nuevas personas, enseñarles la palabra. Y el Señor nos daba la gracia y nos ha dado esa gracia hasta el día de hoy, de trabajar de esa manera. Pero durante los primeros 5 años, por lo menos los primeros 5 años, mis honorarios, por así decirlo, fueron muy bajos. Recuerdo que a veces se me daban 300, 400 o lo más $500 al mes. Lo más. Pero tuvieron que pasar 5 años.
Y mi esposa, que siguió trabajando, gracias a Dios, y les repito, tuvimos que sacrificar varias cosas. Entre ellos, no rentábamos casa para nosotros porque no nos alcanzaba el presupuesto. Tuvimos que rentar un cuarto para vivir mi esposa y yo. Gracias a Dios que cuando el Señor nos abrió las puertas al pastorado, Él sabe lo que hace. Ya mis hijos tenían su edad para que ellos hicieran su vida más independiente. La única que estuvo con nosotros fue la más chica, Martita. Pero ya los otros tres ya eran mayores de edad. Ya ellos tenían sus hogares. Pero yo me pongo a pensar y me puse a pensar en un pastor que apenas empieza, que tiene toda su familia. Si tal vez tenga 2 hijos, 3 hijos pequeños que tiene que sustentar. Y de eso voy a dar un testimonio en un momento más adelante. Mire, como testimonio quiero decirles que el Señor nos bendijo grandemente aquí en este país y nos ha bendecido. Pero llegó un tiempo en que nos bendijo en lo material como no tiene idea. El Señor nos bendijo grandemente. ¿En qué manera? Llegamos a tener 3 casas y mi anhelo era, aquí en Estados Unidos, tener una casa en una esquina. Le pedí a Dios que me diera una casa en una esquina antes de ser pastor. Tenía mi trabajo secular, mi esposa también trabajaba. Y le pedí al Señor, Señor, dame una casa en una esquina. No me dio una, me dio 3. Recuerdo que en una ocasión había un servicio en un retiro que tuvimos. Y un varón que Dios usó, él dijo, hay una persona aquí que Dios ya le puso en su corazón el dar $1,000 de ofrenda. Y yo sentí eso de parte de Dios. Y di los $1,000 de ofrenda. Todavía no era yo pastor. Quiero aclarar esto. Di los $1,000 de ofrenda. Yo no le creía al varón, le creía a Dios. Y cuando pasé a dar los $1,000, el varón me dice, déjeme orar por usted. Porque ha sido obediente, Dios lo va a bendecir. Y sabe una cosa, este varón empezó a orar por mí, sentí la presencia de Dios, el respaldo de Dios, y me fui para la casa. Al cabo de 15 a 20 días, vendí la casa donde estaba y no me dieron, o porque me había dicho el predicador aquel, Dios lo va a bendecir 100 veces más de esto. Y le digo una cosa, en aquella venta de casa el Señor me bendijo con $120,000. 120,000. Eso lo invertí y después saqué 200,000 y así fui avanzando y comprando casas en diferentes lugares. Pero hay un problema, hay un detalle. Y esto es lo que quiero mencionar para la gloria de Dios también. Llegó el tiempo en que yo llegué a recibir tanto dinero que no sabía qué hacer con aquello. Empecé a dejar a un lado la gratitud para con Dios. Empecé a dejar a un lado ese amor con que Dios me había bendecido y empecé a ensoberbecerme. Cuando pasaba a dar testimonio, en vez de dar testimonio de la grandeza de Dios, lo único que pasaba a hacer era decir que Dios me estaba prosperando con tanto dinero. Hoy me avergüenzo de haber hecho eso. Y llegó el momento en que el Señor me quitó todo, absolutamente todo. No me quedó ni una casa para vivir, ni dinero, nada. Y a Dios sea la gloria. Que por eso, por llenarme de soberbia,
porque no supe asimilar, no supe agradecer a Dios verdaderamente en mi interior por la bendición que me había dado. Tuve que ser derribado hasta el piso. Pero sabe, el propósito de Dios era más grande. El ponerme en el ministerio sin que yo lo mereciera. Desde que empecé este camino, en el camino de Dios, cuando fui bautizado, cuando salí de las aguas bautismales, yo sentí el llamado al pastorado. Eso fue en el año de 1985. En 1985. Sentí el llamado de parte de Dios al pastorado. Y yo siempre miraba a los demás pastores, cómo era su comportamiento, porque yo quería ser pastor. Pero llegó el tiempo en que me sentí frustrado porque pasaron años. Se pasó el primer año, no pasó nada. 3 años, no pasó nada en el pastorado. Yo no recibía ningún llamado de parte de los hermanos al pastorado. No me decían, yo sé que Dios te llamó para ser pastor. Yo no escuchaba ningún comentario de esos. Pero yo sentía el pastorado en mi corazón. Se pasaron 5 años. Se pasaron 10 años. Se pasaron 15 años. Y entre más veía que se pasaban los años, decía yo, aunque tengo el deseo de ser pastor, creo que ya estoy llegando a una edad donde no me va a ser posible. Llegaron los 20 años esperando el pastorado. Y doy gloria a Dios de que cuando yo le dije al Señor, pues Señor, ya voy a cumplir los 50 años. En ese tiempo, voy a cumplir 50 años y veo que el pastorado no llegó a mi vida. De todos modos, agradezco el haber sentido esto. En ese tiempo, cuando yo, entre comillas, me di por vencido en cuanto al pastorado, es cuando viene un siervo de Dios y me dice, sin conocer lo que había yo orado para con Dios. Él no conocía, él no sabía. Pero viene este siervo y me dice, varón, lo que tanto has anhelado, desde hoy, Dios te lo concede. Vas a ser pastor. Apenas acababa yo de decirle al Señor, pues que ya me resignaba a no ser pastor. Aunque sentí siempre el llamado, me resigné. Pero en ese día, este varón vino y me dijo, llegó el momento. Y le digo, empezamos los estudios en la casa se llenó, fuimos a buscar un local, el local nos lo ofrecieron gratis. Un pastor me dijo, yo tengo un púlpito, varón, te voy a bendecir con ese púlpito. Una hermana que yo no conocía me dice, yo le regalo 40 sillas. Y así el Señor mostró un respaldo constante. Y un día, esto fue lo que más me impresionó también. Un día, y déjeme decirle que el local se llenó. El local de ahí se llenó completamente. Ya no cabíamos. Vimos el respaldo de Dios. Pero hay algo que me impresionó muchísimo. Al pasar de los días, entramos en una necesidad, mi esposa y yo. Teníamos una necesidad. Estábamos pasando por una pequeña luchita ahí, financiera. Y bueno, se terminó el servicio. Todos los hermanos se fueron, el estacionamiento quedó solo. Y salimos mi esposa y yo para subirnos a una camionetita. Teníamos una camionetita en ese tiempo. Nos subimos a la camionetita y estuvimos esperando ahí en el estacionamiento. Cosa increíble porque pues uno se sube al carro y vámonos. Pero ahí estuvimos un rato. Y después
después de algunos minutos, llegó una persona y se empieza a asomar hacia adentro, empieza a mirar, a buscar mirar hacia adentro del local. Y cuando vi que esta persona estaba tratando de ver hacia adentro, me bajé de la camioneta y fui con él, le pregunté. Le digo, ¿se le ofrece algo? Dice, mire, vengo a buscar al pastor Rojas. Le digo, a sus órdenes, yo soy. Dice, mire, yo no lo conozco a usted, ni usted me conoce a mí. Dice, pero yo estaba allá en mi dealer de carros. Tengo un lugar donde vendo carros. Me dice, y mientras estaba orando, el Señor me puso que le trajera este cheque. Qué grande es Dios. Para Dios nada es imposible. El hombre vino, son aproximadamente como unos 25 a 30 minutos, la ciudad donde él vive de aquí. Sin conocerme, pero fue obediente a la voz de Dios. El Señor lo dirigió al lugar y esta persona me entregó ese cheque. Justo la cantidad que necesitábamos, porque para Dios nada es imposible. Hay gente que es incrédula, hay gente que es dura, pero yo no tengo ninguna necesidad de estar mintiendo. Yo solamente digo la experiencia que viví después de que el Señor me puso en el pastorado. Y hasta el día de hoy yo puedo decir que siempre he tenido el respaldo de mi Señor Jesucristo. Él siempre ha estado con nosotros. En los momentos difíciles, en los momentos duros, en los momentos que parecía que uno podía o debía renunciar. Siempre hubo alguien, Dios usó y hasta la fecha Dios sigue usando a alguien que da palabra de aliento, que da palabra de sabiduría de parte de Dios. El ser pastor, querido amigo, usted que en un momento dado critica al pastor, usted que en un momento dado critica a la familia del pastor, el ser pastor no se puede entender hasta que usted lo vive, hasta que usted lo sufre, lo llora. Hasta entonces es cuando usted puede entender. Es correcto que el pastor entonces tenga un salario. El mismo Señor lo dijo, digno es el obrero de su salario. Digno es el obrero de recibir un salario para cubrir sus necesidades. Oye, pero es que Pablo, ¿por qué decía que él no era carga y que él hacía tiendas? Y siempre va a haber gente contenciosa que hable de esa manera. El apóstol Pablo, para empezar, era un hombre solo que nunca se casó. Él mismo lo dice. Él andaba de ciudad en ciudad y gloria a Dios por ello. Pero las situaciones a veces son completamente diferentes. Si usted vive aquí en Estados Unidos, usted sabe lo que son los gastos aquí. Y si su pastor es un hombre entregado, lo menos que usted puede hacer es apoyarle, ayudarlo. No lo critique, no lo juzgue, no se deje llevar por los malos comentarios de gente que su vida se ha amargado. Usted viva conforme a la voluntad de Dios. Aprecie y valore que Dios le ha dado un pastor conforme al corazón de Él. Y os daré pastores conforme a mi corazón. ¿Por qué un pastor debe recibir un salario adecuado para sus necesidades? Hace tiempo atrás, les decía que iba a contar un testimonio de esto. Hace tiempo atrás, un varón fue ordenado como pastor. Les soy franco, yo no sé si él tenía el llamado al pastorado o no, pero él y su esposa recién se habían casado y eran muy jóvenes, entre 22 y 24 años, más o menos, esa edad tenían. Y los mandaron al pastorado. Los ordenaron
y mandaron a este varón a un estado allá en México. Cuando él tenía aproximadamente 2 o 3 años de pastor, él no tenía para cubrir los gastos. Para mí siempre es importante que si alguien va a mandar a un pastor, algún concilio, alguna denominación, alguna iglesia como se conocen, va a enviar a un pastor, va a ordenar a un pastor y lo va a enviar a otro lado, es necesario que le provea para los gastos, por lo menos mientras inicia, para sus necesidades, que estén cubiertas. Este muchacho y su esposa no tuvieron esa bendición. Y ellos le echaban ganas trabajando, eran jóvenes, evangelizaban, la congregación estaba creciendo. Pero ¿qué sucedió? Que allí en esa ciudad donde ellos estaban ministrando, no había fuente de trabajo para él, ni para su esposa. Él era sastre, su oficio era hacer ropa, pero no tenía los recursos para abrir un taller. Entonces él se desesperaba porque pasaban los días, pasaban los meses y no había los recursos financieros para salir adelante. Ahora, para no hacerlo extenso, lo que sucedió fue que este varón pidió prestado a una hermana de la congregación. Y esta hermana le dio el préstamo. Y él quedó en una fecha determinada de pagárselo. Se cumplió la fecha, se pasó el tiempo, pero no pudo dar el préstamo. Entonces la hermana fue y se quejó con los líderes del movimiento religioso. Y cuando estos señores fueron a arreglar la situación, pues tuvieron una reacción muy desfavorable, muy lamentable, la reacción para con el hermano, para con el pastor joven y su esposa, y de paso involucraron a los familiares de ellos. ¿Sabe que hubo un tropezadero terrible? Porque no hubo orden, no hicieron las cosas como están escritas en la palabra. Ahora, ¿por qué hacer tropiezo a una familia? ¿Por qué no buscar los medios mejor antes de mandar a alguien? Y hacerlo como dice la Escritura. El obrero es digno de su salario. Digno es el obrero de su salario. Esos son testimonios que yo estoy contando porque uno los ha vivido, uno los ha visto. Y usted que empieza en la palabra del Señor, tome responsabilidades para apoyar al pastor donde usted está. Tome responsabilidades para ayudar en la obra de Dios. Son experiencias que a mí me tocó ver. Ahora como pastor veo las cosas en base a esas experiencias. Procuro ser prudente. No puedo ordenar a un pastor y decirle ve y abre en tal lugar si yo no tengo lo necesario para darle y que él salga adelante con sus gastos. No es tan fácil. Yo no puedo enviar un misionero a África si no tengo los recursos para apoyar a ese misionero ahí. Entonces todas las cosas dice que hagamos todo decentemente y con orden. Y yo agradezco a Dios por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que siempre están dispuestos a bendecir la obra del Señor. Que son fieles en sus ofrendas, en sus diezmos y aún en sus limosnas para con la gente necesitada allá afuera. Esto es maravilloso. Ahora, quiero que veamos, Santo de Israel, se me fue el tiempo. Mire, en el capítulo 3 de Proverbios, capítulo 3 de Proverbios, la palabra del Señor nos dice así. 3, 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la promesa es, y serán llenos tus graneros con abundancia.
y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Usted va a ser bendecido en grande manera si usted honra a Dios. Esto es bíblico. Esto no lo estoy inventando. Usted lo puede leer en Proverbios 3, 9 y 10. Honra. ¿Qué dice el Señor? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la promesa es, y serán llenos tus graneros con abundancia. En otras palabras, va a haber bendición abundante, pero primero hay que hacer lo que el Señor está diciendo. Honra a Jehová con tus bienes. Cuando usted honra al Señor con sus bienes, Dios no lo va a dejar nunca. Por años mi esposa y yo hemos ofrendado, hemos diezmado, y el Señor nunca nos ha desamparado. Siempre nos ha bendecido. El día de mañana voy a hablar exclusivamente acerca de los diezmos, las ofrendas y las limosnas. ¿Cuál es la diferencia entre todo eso? Los diezmos. Al que se le haga pesado dar un 10% de todas las bendiciones que Dios le da, es que no sabe valorar, no sabe apreciar lo que Dios pone en sus manos. Es increíble que mucha gente pelee y alterque con la palabra de Dios solamente por el 10%. El problema no es el 10%, el problema es en su corazón. Dios los bendiga, hermanos. Mañana vamos a hablar extensamente del tema acerca de los diezmos, de las ofrendas y de las limosnas. ¿Cuál es la diferencia? Dios los bendiga, sean fieles al Señor en todo, en toda su manera de vivir. Y créame que el Señor lo va a bendecir grandemente. La gloria y la honra sean para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, qué alegría de saludarles. Dios les pague abundantemente por su fina atención. Su amigo y servidor Raimundo Rojas. Y si el Señor nos concede, mañana continuamos con este tema. Dios los bendiga.